Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Queremos que estés al tanto sobre prevención, información y nuevos descubrimientos en medicina. Desde hace 9 años, todos los martes a las 18 horas, a través de la 92.5 MHz, FM Signos, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y a través de la página web www.fmsignos.com.ar, nos podés acompañar y así aprender a cuidarte y cuidar a los demás. En diferido nos escuchan desde la provincia de Córdoba por la 94.1 FM Perfil Jovita y por la 103.5 Radio Hipótesis desde la localidad de General Lavalle y desde la ciudad de Catamarca a través de la 92.9 Radio SOF. Mi colega y amiga, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez, y quien les habla, el doctor Marcelo Gus. Te damos la bienvenida a nuestro programa. Ya estamos en contacto telefónico con la doctora Andrea Busquiazo. Ella es especialista en reumatología y enfermedades autoinmunes, especialista en farmacología clínica, directora global de investigaciones médicas en ensayos clínicos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Gusto tenerte con nosotros en el programa. Y a ver, enfermedades autoinmunes. No se habla tanto de este tema y nos gustaría justamente hablar, profundizar sobre las enfermedades y bueno, sobre este virus, ¿no? Que tan mal nos está tratando. A ver, Andrea, en principio contame, para nuestros oyentes, ¿qué son las enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes, nosotros tenemos que el sistema inmunitario del cuerpo lo protege contra enfermedades e infecciones. Ajá. Pero si existe alguna enfermedad en donde el sistema inmunitario ataca a las propias células sanas del cuerpo por error, esto se define como enfermedad autoinmune, o sea, del propio organismo. El propio y pueden ser muy variadas, por lo general no se conocen las causas. Estas enfermedades tienden a tener algo de herencia, también las mujeres son más propensas. A ver, contame Andrea, nombrame algunas, a ver si las conocemos. Existen más de 80 tipos, pero bueno, las más conocidas son la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, tenemos dentro del grupo también la artritis psoriásica, claro, son muchas. El síndrome de Sjögren. Esas son, digamos, un poquito de las más frecuentes, ¿no? Por las que más consultan. Y contame, sintomatológicamente, ¿son parecidas o tienen cada una una personalidad, digamos, definida en cuanto a sus síntomas? No, cada una tiene una característica, cada una tiene criterios de clasificación diagnóstica, que es lo que se llama el Colegio Americano de Reumatología. Para cada una de esas enfermedades ha descrito una clasificación según síntomas, según datos de laboratorio y a veces hasta resultados de biopsias. Entonces, de acuerdo a lo que ve eso, uno le pone el nombre y apellido a las enfermedades, ¿no? Claro. Y los tratamientos muchas veces también son diferentes hoy en día. Entonces, en general, todos tienen en común que atacan el sistema inmune, ¿no? Exacto, atacan cuando nuestro sistema inmune en realidad fue creado para defendernos de ataques exteriores, de virus, de bacterias, etcétera. Resulta que estas enfermedades nos atacan a nosotros mismos. Tal cual. Exactamente. Tal cual. Y, a ver, tenemos varios tipos, pero acá hay 2 o 3 enfermedades que vos me nombraste y que a veces nosotros hemos tratado en el programa. Y te pregunto una cosa, la artritis, porque me han preguntado muchas veces sobre la artritis. Artritis, enfermedad autoinmune. Decime, ¿por qué ataca a las articulaciones? ¿Es por algo en especial? Porque, bueno, en el caso de la artritis reumatoide, digamos, acá los anticuerpos van dirigidos a lo que nosotros llamamos sinovial, que sería lo que cubre el cartílago y lo que hace que la articulación
tenga dolor, tenga inflamación, claro, tenga esa claro. rigidez matinal, que el paciente no puede doblar las manos cuando despierta, Claro. la pérdida de la función de las articulaciones a lo largo del tiempo, si la enfermedad no se trata y si no se diagnostica tempranamente. Por eso el enfoque actual de la reumatología para todas las enfermedades autoinmunes es focalizarse en el tratamiento preventivo y temprano de la misma, ¿no? Ajá. Cuando el paciente siente algún síntoma, bueno, ya estudiarlo de entrada con distintos laboratorios, ecografías, con distintos estudios complementarios que nos ayudan hoy a hacer una detección temprana. Correcto. ¿Y tenemos un buen tratamiento para la enfermedad cuando la detectamos tempranamente? Sí, exactamente, sí. Hoy en día ya, imagínate, Marcelo, el uso del corticoide, bueno, era lo que tenía el reumatólogo. La reumatología en sí es una especialidad moderna, digamos, pues moderna porque, bueno, todas las especialidades, cardiología, infectología, son de años, pero la reumatología como especialidad no lleva muchos años, y antes eran enfermedades que las trataba por ahí el médico clínico en general, o iban derivándose de acuerdo al órgano que afectaba, al dermatólogo, al nefrólogo, al neumonólogo. Claro. Y hoy, bueno, nosotros los reumatólogos como que ya tenemos el panorama global. Obviamente claro, siempre son enfermedades multidisciplinarias donde necesitamos la colaboración de otros especialistas. Claro, seguro, y sí, la actual, digamos, el actual, desde hace más o menos unos 12 años que aparecieron los primeros anticuerpos monoclonales. O sea, al ser enfermedades inmunológicas, el ataque es tener anticuerpos contra esos, contra el sistema inmunitario, claro, que está afectando. Entonces, esas nuevas drogas son las que hoy, por suerte, hacen que los pacientes no lleguen, como en la época en donde yo hacía la residencia, de ver a los pacientes con, digamos, funciones, la función articular que ya claro, prácticamente no existía. Deformidades hoy, también, ¿no? Deformidades en los exacto, dedos, con esas deformidades o complicaciones que hoy son prácticamente muy raras. O sea, obviamente si el paciente cumple y no se deja estar, ¿no? Y, claro, y se hace un diagnóstico precoz como mencioné anteriormente. Nos has nombrado muchas enfermedades. Yo te pregunté sobre esta porque seguramente es la más conocida. También hemos hablado del lupus alguna vez en el programa, que es una enfermedad bastante delicada, sistémica. También, ¿no? Me imagino que en este momento tenemos muchas armas para combatirla, para diagnosticarla. Sí. Contame un poquito. La verdad que sí, el lupus también, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos, y también el lupus tiene, hay varios tipos de lupus. Sí. Lo que tenemos lupus localizados, que son los cutáneos, más que nada, y está el lupus, el que llamamos sistémico, claro, en donde ahí ya se afectan distintos órganos. Claro. Y de acuerdo a la afección orgánica que tenga, también está la indicación terapéutica para el tratamiento de esa afección. Claro. Una de lo más, digamos, severo que puede atacar el lupus es el sistema nervioso central, y también tenemos la parte nefrológica, en donde el paciente puede llegar a terminar con una falla renal y en diálisis. Entonces, bueno, la focalización del tratamiento va a ir siempre al órgano que esté más afectado. En el caso, por ejemplo, del lupus cutáneo, hay un medicamento que ya es muy conocido porque estuvo ya con el tema del COVID hablándose mucho, es el tema de la hidroxicloroquina. Entonces, claro, los pacientes con lupus cutáneo, por lo general, el tratamiento ideal de inicio es la hidroxicloroquina. A ver, y decime, ¿las enfermedades autoinmunes tienen tratamiento, pero se curan? Sí, las enfermedades, por suerte, hoy podemos decir, en el siglo XXI, que estamos en una etapa en donde todo esta ebullición de anticuerpos monoclonales y de terapias que son target para
directamente lo genético, apuntan a los sistemas, digamos, enzimáticos más celulares, más pequeños, que se pueda, digamos, atacar la inflamación desde ahí, ¿no? Desde la célula. Entonces, hoy podemos decir que los pacientes tienen remisiones y prácticamente algunos hasta llegan a dejar la medicación. Y el tema es al ser enfermedades autoinmunes, siempre hay en estas enfermedades siempre, si uno indaga al paciente con un buen interrogatorio, siempre uno encuentra que hay un detonante. El detonante puede ser desde una mudanza, algo muy estresante, desde la muerte de un ser querido, desde un divorcio, lo que sea, pero que siempre hubo algo en donde hizo que el estrés, ¿no? Que el sistema inmunitario se alterara de tal manera en donde pues llega a ocurrir digamos, obviamente uno tiene que tener la predisposición también genética, o sea, es como un combo, ¿no? Pero el estrés, digamos, como que no ayuda a que el paciente mejore. Sí, contame, Andrea, ¿qué me estabas? Sí. No, por eso también es muy importante dentro de estas, de las profesiones que ayudan en esta terapia multidisciplinaria, que la parte psicológica, ¿no? Correcto. La parte psicológica es sumamente importante, Marcelo, muy importante. Muy importante. Yo te diría como hoy en día casi en todas las enfermedades, ¿no? Tenemos... Exactamente. Antes no se le daba mucha importancia y hoy es muy importante que el paciente esté contenido emocionalmente, porque a veces la enfermedad está muy bien y uno por ahí no sabe qué pasó, pero pierde la respuesta al medicamento, o hay que cambiarlo, y bueno, quizás en el transcurso de ese periodo el paciente sufrió algún estrés importante que lo llevó a volver a tener esto, ¿no? Muy bien, Andrea, ya estamos en tema, digamos, ¿no? Estamos en tema, pero claro, estamos viviendo un momento tan difícil en el mundo. Contame qué pasa con el coronavirus cuando ataca a una persona que sufre una enfermedad autoinmune. ¿Lo agrava? ¿Es peor? ¿Cómo la vive una persona enferma de artritis o de lupus o el síndrome de Sjögren? ¿Qué le pasa a esa gente? Mira, en este caso el tema es así. El riesgo, digamos, estos pacientes tienen una alteración de la inmunidad, como aclaramos, y están en tratamiento. El tratamiento son tratamientos, como yo dije antes, que tratan de disminuir esa respuesta inmunológica propia del paciente para que no siga atacando sus propios órganos. Y eso lo hace un poco un factor de riesgo, en el sentido de que el paciente que está con corticoides o con drogas que son inmunosupresoras, por ejemplo, azatioprina o ciclofosfamida, que son drogas que disminuyen, digamos, la posibilidad, digamos, de la respuesta inmunitaria inmediata, tengan un riesgo acentuado. Te lo voy a explicar con palabras sencillas para que también la audiencia lo pueda entender. Nosotros cuando vamos a dar un tratamiento de este tipo con este tipo de medicaciones, siempre al paciente se le pide serologías, laboratorios y test para descartar que no haya HIV, hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis. Claro. ¿Y por qué? Porque como deprimen la inmunidad, uno es más propenso a tener, ¿sí? Es más, a estos pacientes una vez por año se los vacuna para la gripe, para el neumococo, y se asegura que aunque estén con la inmunidad, digamos, un poco deprimida por los tratamientos que reciben, están resguardados de contagiarse de alguna de estas enfermedades. ¿Qué pasa con el COVID hoy? Sí, con el COVID hoy no tenemos ninguna vacuna,
para poder, entonces el paciente es un paciente que obviamente va a estar en riesgo como estamos todos, sí, porque todos los que no tuvimos hasta ahora y los que han tenido, porque la inmunidad dura 3 meses hasta el momento, no más que eso, pueden infectarse, pero ellos se pueden infectar. Las complicaciones de una infección en un paciente con la inmunidad deprimida pueden ser mayores, porque el COVID ya hay pacientes que son asintomáticos, pero si la inmunidad ya está un poco deprimida, el paciente puede tener problemas respiratorios o puede tener otros problemas que ya se han visto con COVID, como problemas de coagulación, problemas cardíacos, porque imagínate que recién ahora nosotros cumplimos 1 año del conocimiento, desde diciembre del 2019 ahora, cumplimos el año de tener algo de estadística con todos los pacientes que se han enfermado. Ajá. Al principio decían que solamente había neumonía, después se vio que hubo coagulación intravascular diseminada, que es una forma de coagulación que cuando el paciente, digamos, empieza a tener trastornos también dentro de los factores que ayudan a la coagulación, en plaquetas, en todo lo que es en trombosis, también efectos cardíacos. Entonces todo eso lo que conlleva es que cada vez sabemos más de la enfermedad, pero por los casos que se están teniendo, ¿no? Ahora, entonces en general, vos me decís que el virus puede ser más peligroso en una persona que tiene un problema autoinmune. Sería más riesgoso en cuanto a complicaciones. Claro. Sí. El tema es que el riesgo en una persona, como todo, todo paciente de riesgo, ya sabemos que en un diabético, en un hipertenso, ya de por sí son personas de riesgo. Y en este caso también lo podemos considerar una persona de riesgo. El riesgo de las complicaciones en pacientes con enfermedades reumáticas está también relacionado con los otros factores de riesgo que nos afectan a todos, que son la edad, la comorbilidad, porque imagínate que un paciente que es un paciente lúpico y que tiene afección renal y que tiene una hipertensión, ahí ya tiene una comorbilidad asociada, o sea, tiene un factor de riesgo asociado que es la hipertensión. Exacto. Entonces, todo suma, digamos, Todo porque ya suma. tiene una enfermedad de base. Claro. Ese es el tema. Pacientes, por ejemplo, con esclerodermia, con esclerosis sistémica, que tienen una fibrosis pulmonar, y si se infectan con el virus, al tener una fibrosis pulmonar, es más propenso, es como si fuera con un paciente como el POC, es más propenso a tener, digamos, alguna neumonía por COVID. Sí, no, Andrea, te preguntaba, porque nosotros a los autoinmunes tenemos medicación, ¿no? Que vos nos explicaste, que en algunos casos se utilizan anticuerpos monoclonales, se han usado mucho corticoides, seguramente se está usando en algunos casos. Se están usando. Ahora, eso, digamos, también a veces se usa para tratar el virus, ¿no? Entonces, ¿cómo se tomaría eso? Una paciente que está tratado con corticoides y que es infectado con el virus, ¿podría favorecerlo en este caso? No, en realidad el tratamiento por ejemplo, para pacientes que tienen ya una enfermedad y no están siendo tratados por la enfermedad y que se agarran COVID, o sea, es otra cosa, digamos, el tratamiento del COVID es diferente al tratamiento de la enfermedad per se. No porque esté con corticoides, al contrario, el corticoide disminuye la inmunosupresión. Ajá. Acá lo que se hace cuando al paciente con COVID se le da un respirador y se le da corticoide, se le da más corticoide para desinflamar la parte respiratoria. ¿Sí? Porque el COVID lo que hace el COVID es, ¿cómo te puedo explicar? Como si fuera una enfermedad autoinmune. Por eso se eligieron drogas y medicamentos que están tratándose en las enfermedades reumáticas. ¿Por qué? Porque da un estallido, digamos, inmunológico muy similar, sobre todo en esas enzimas y a nivel celular, lo que yo contaba antes, es muy parecido porque ataca, casi libera las mismas, nosotros llamamos citoquinas o enzimas proinflamatorias. Casi hacen lo mismo que si fuera una enfermedad reumática. Por eso se han utilizado, y quizás te suene, y le suena a la audiencia también, el tocilizumab,
la hidroxicloroquina y muchas drogas que se utilizan para enfermedades reumáticas. Pero no quiere decir que el paciente con enfermedad reumática que esté tomando eso esté libre de afectarse, ¿no?, con el tema del COVID. Claro, ahora está claro lo que decís, Andrea. Y decime, ¿el virus puede llegar a desencadenar una enfermedad inmunológica? Mira, eso no está tan claro. Sí, se desencadena una enfermedad inmunológica, evidentemente, porque desencadena ya te digo, como que lo comenté, actúa de una forma bastante similar a lo que es una enfermedad autoinmune. De ahí a que el paciente, después de tener COVID, no hay datos estadísticos, por lo menos hasta ahora, que después de tener un COVID, el paciente quede, por ejemplo, con una artritis reumatoidea o un lupus o una esclerodermia. Por ahora nosotros no tenemos datos que sean concretos. Okay. Y lo que te puedo decir es que nosotros, lo que se vio hasta ahora es que hay resultados clínicos que se identificaron en distintos estudios, ensayos clínicos que se dieron en pacientes reumáticos para ver la prevalencia del COVID-19. Y se incluyeron 62 estudios con un total de casi 320.000 pacientes con enfermedades autoinmunes. Y de estos estudios se revisaron los resultados y se vio que, en conclusión, la tasa de mortalidad, tomando todas las enfermedades autoinmunes, de las cuales yo te nombré todas, sí, es más o menos en un promedio del 0.066%. O sea que no es alta. No es alta, ¿sí? Claro. No es alta. ¿Por qué? Porque, fueron pacientes que, digamos que la tasa de mortalidad no influyó el COVID en cuanto a la mortalidad de lo que es la enfermedad en sí, no la aumentó. Pero por su lado, la tasa de hospitalización sí fue un poquito más alta. ¿Por qué? Porque por las cosas que te digo, porque como son pacientes que ya tienen órganos afectados, como en el lupus, como en la artritis reumatoidea, entonces sí, por ahí la hospitalización temprana de estos pacientes con tratamiento precoz hace que el paciente se recupere más rápido. A ver, Andrea, tenemos que contestar algunas preguntas de los oyentes que nos llamaron al 47620990, que es nuestro teléfono. A ver, una persona acá de Olivos me pregunta si la medicación que se utiliza para las enfermedades autoinmunes las cubren las obras sociales. Algunas sí y otras no. La mayoría sí las cubren las obras sociales. Son medicamentos realmente muy caros, sí, y uno tiene que hacer realmente enviar a la obra social un detalle clínico y un soporte clínico de evaluación física y de laboratorio para sostener por qué motivo uno le da al paciente esa medicación y no otra de las usuales, ¿no? Como están, claro, en el mercado, como pueden ser metotrexato o ¿Por qué cambiaría a un anticuerpo monoclonal? Claro. Eso es lo que pide la obra social siempre. Correcto. Acá me preguntan también si es difícil encontrar una enfermedad autoinmune en una persona, es decir, querrá decir si es difícil diagnosticar, ¿no? Una enfermedad autoinmune. No es difícil. No es difícil cuando uno obviamente la sospecha. Claro. Porque siempre digo lo mismo, ¿no? Si uno no la conoce, no la va a buscar. Claro. Uno busca lo que conoce. Y cuando uno sospecha algo, hay estudios de laboratorio, estudios de biopsia de tejidos, ya sea de piel o de glándula salival, por ejemplo, para un síndrome de Sjögren. Ajá. Hay un montón de estudios que ayudan a hacer el diagnóstico de la enfermedad, por supuesto que sí. Perfecto. Te pregunto, ¿medidas preventivas que deberían tomar estas personas son las mismas que el común de la gente? Preventivas me refiero al virus, ¿no? ¿Deberían mantenerse con el barbijo, distancia social, lavado de manos, o deberían tomar alguna medida especial? Todas las medidas preventivas generales que nombraste, todas son aplicables, obviamente, a todo el mundo. Y aparte, también hay que ver, por ejemplo, nosotros como médicos, y si tenemos que citar al paciente, el uso óptimo, por ejemplo, lo que yo hago y hacen muchos colegas, amigos míos, son las videollamadas. Si el paciente, digamos, no está en condiciones
de salir de su casa, porque obviamente se le complicó o está, hay que ver, entonces haciendo una videollamada, tratando de reducir lo máximo los chequeos y las cosas cuando no son necesarias. Antes por ahí citábamos al paciente una vez por mes o una vez cada 2 o 3 meses, de acuerdo a la enfermedad como estaba. Y la verdad que ahora lo importante es que cuanto menos contacto tenga con el ambiente hospitalario o el ambiente de un consultorio, mejor, menos riesgo va a tener de estar en contacto también con el virus, porque hay otros pacientes o hay otras cosas. Cuando el corticoide, si el paciente no necesita, el corticoide se da siempre en los momentos de fase aguda, en los momentos que nosotros llamamos que está el ataque. Utilizar el corticoide en ese momento y después tratar de bajarlo a la mínima dosis posible para poder controlar la enfermedad, independientemente, ¿no?, del estado de si el paciente tiene o no tiene infección, o sea, pero ¿para qué? Para poder reducir el riesgo de que el paciente tenga altas dosis de corticoides en un momento, por ejemplo, en donde haya un pico o que el paciente necesite quedarse en su casa si el paciente tiene un estado crítico en ese momento. Correcto. Porque cuanto el corticoide se da para el ataque agudo y después hay que tratar de usar la mínima dosis que pueda controlar la enfermedad o sacarlo si se puede. La última pregunta y ya no te molestamos más porque estuviste la verdad brillante. A ver, se viene la vacuna, ojalá que se venga. ¿Vos indicarías a las personas que padecen estas enfermedades que se vacunen pronto o lo antes posible? El tema es así. Los pacientes con enfermedades reumáticas que tienen este tipo, que nosotros los tratamos con estos anticuerpos monoclonales o con glucocorticoides, a ellos las vacunas que contienen, las vacunas tienen distintas plataformas tecnológicas para hacerse. Correcto, ¿sí? Las vacunas que tienen, para que la gente entienda, virus vivos, sí, cuando te inyecta el virus vivo, para que vos tengas que tengas como si fuera símil la enfermedad, ajá, y eso te crea anticuerpos, los virus vivos están contraindicados en pacientes reumáticos que van a recibir este tipo de medicamentos porque exacerban obviamente se puede hacer una infección grave y severa. ¿Qué pasa con las vacunas de COVID? Todas las vacunas que están hasta ahora en fábrica, digamos, y las que están por salir, son todas vacunas que no son a virus vivos, son o a virus atenuados o lo que llamamos plataformas genéticas, como que ya han escuchado, el ARN mensajero, el ADN, que son plataformas genéticas, o virus que son llevados a la sangre por lo que nosotros llamamos vectores, como si fuera un camioncito que va llevando el virus adentro, ¿sí? Como el adenovirus. Por ejemplo, que es lo mismo que el virus de la influenza, de la gripe, que se dan todos los años. Entonces, lo que sí, los enfermos con reumáticos no deberían administrarse vacunas a virus vivos, pero el resto de las vacunas, como las que nombré, neumococo, hepatitis, que son todas a virus atenuados o a virus que no son virus vivos, sí pueden dárselas. Estas vacunas, si no son a virus vivos, sí se las van a poder aplicar, por supuesto. Perfecto. Lo que se está viendo es la duración de la inmunidad de las vacunas de COVID, porque, bueno, hasta ahora la efectividad es 94%, lo máximo, a 3 meses. Perfecto. Ahí está. Andrea, muchísimas gracias. Estuviste muy bien. Fue una entrevista muy agradable, estuviste muy clara. Creo que nuestros oyentes entendieron mucho desde qué es una enfermedad autoinmune y qué puede pasar con el virus en esas personas. Y más que todo lo que dijiste al final, la importancia de las vacunas. Cuándo darlas y qué tipo de vacunas correspondería dar a las personas enfermas. Así que te mando un gran beso, Andrea, y bueno,
Un abrazo y bueno, estaremos en contacto porque sabes que el Por tema supuesto, que vos manejás, Marcelo, porque acá falta hay bastante, mucho para hablar, hay mucho. Es lo que tiene que quedar claro a todos, que todavía falta un camino por recorrer, que es la llegada de la vacuna y esperar resultados de seguridad. Exactamente. Gracias, Andrea, un gran abrazo. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto, un placer enorme. Gracias, Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, así la doctora Andrea Biusquiazo, es una especialista en enfermedades autoinmunes y bueno, que nos charló mucho de esto, ¿no? Sobre las enfermedades, sobre el virus, qué pasa con el virus en las personas enfermas, qué consecuencias puede tener. Bueno, fue muy clara, muy clara.